Estábamos haciendo un cuento y hay que terminar el cuento. Cuando el doctor Jorge Blanco dirigía el país, se anunció la visita. ¿Dirigía qué? Dirigía el país. Óyeme. ¿Y él lo dirigió? Oye, ¿Lo dirigió alguna vez? Déjame hacer el cuento. Óyeme, vino aquí, se anunció la visita de Juan Maribraz, un patriota puertorriqueño. Y cuando llegó al aeropuerto, lo buscaron en una lista que había mandado, que Estados Unidos siempre la ponía en el DNI, en el que estaba todo el poliburó de Rusia, todo lo que leían el nuevo. Toda esa gente, Nicolás Brezhnev. Todo lo que tuvo Cayo Confiti, Sí. estuvo en esa lista hasta el otro día. Bueno, pero el cuento es que estaba Juan Maribraz y lo van a devolver. Entonces, Barón Suero, que era PRDista, llama a Jorge Blanco. Y Calié. Era PRDista. Y llegó con una cadena atrás. Óyeme, Barón llama al Palacio y dice, aquí hay un problema, aquí hay un patriota que el DNI no lo deja entrar. Y entonces llama a Jorge Blanco. Dice, mira, dejen entrar a ese hombre, que ya ese hombre no es comunista. Y le pusieron a la entrada, por orden del presidente, que dice que Juan Maribraz no es comunista. Para cuando los dueños del país vieron, Sí. fue el presidente que dijo que ya no es comunista. Eso lo puso el propio Barón, tú sabes. Porque los calieses de Trujillo eran medio políticos. Tú sabes que Y yo decía, bueno, el único partido efectivo que había que tener eso no se cura. era el ¿por qué? caliesaje. Cholo Villeta me dijo, Calié no da entrevista. Y además se es Calié de por vida. me lo dijo. Ninguno ha hablado. Ya ciego me dijo Óyeme, eso. han pasado 50 años, 60 años casi, y ninguno ha hablado. No hay un asesino de Trujillo que haya hablado, que haya contado. No. Eso es como ser Boy Scout. Una vez se es por siempre. Tal vez es el principio, ¿verdad? Sí. Eso es Boy Scout. Eh, Scout una vez, Scout por siempre. bueno, el problema es que hay muchas cosas que no se pudo conseguir que Zacarías hablara nunca. No, nunca habló. No sacaría, ninguno. Pero ¿por qué también tú no consigues una entrevista de Aníbal Páez ni de Bello Andino? El mismo principio. Es el mismo principio, esa gente son herméticas. Pero ellos pueden decir, por ejemplo, Pérez Bello le pasó muchísimos cuentos a uno. Tú sabes una entrevista buena de Bello Andino, Pérez Bello o Aníbal Páez. Son cosas, Pero no van a hablar, ninguno va a hablar. Bueno. El que tiene que hablar es Tejada Holguín. Le damos la bienvenida al licenciado Ramón Tejada Holguín, sociólogo, director de información, análisis y programación estratégico de la presidencia. Ramón, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Yo quisiera iniciar con una pregunta que me gustaría tener los elementos para justificarme yo. ¿Qué elementos como sociólogo, no como una persona que le puede hacer trabajo al gobierno, tú personalmente ves en que la conveniencia de que Danilo Medina gobierne 4 años más República Dominicana, desde el punto de vista lo que significa estabilidad en alguna forma, social, económica, o algún plan que se ha iniciado que no debe de interrumpirse? Bueno, mira, la verdad es que nosotros podemos encontrar un montón de elementos para justificar esto. El primer elemento que te puedo sacar es, por ejemplo, todo lo que se ha llamado la revolución educativa, o sea, la reforma del sector educativo, con la idea de la jornada extendida, de lograr un currículo diferente, de lograr un mayor nivel educativo para los jóvenes. Un efecto de esta naturaleza, lo primero es que viendo cómo estaba la educación en República Dominicana, no es un proceso que tú puedes decir puede acabar en 2, 3, 4 años. Es un proceso que amerita una mayor cantidad de... ¿Quién dice que cualquier otro gobierno no puede seguir ese programa? Bueno, eso es una buena pregunta. ¿Quién dice que cualquier otro gobierno puede seguir ese programa cuando se ha visto otra evidencia? Lo interesante sería que quien empiece el proceso lo sustancia y lo termine.
Además de eso vienen otros procesos. Tú tienes el caso, por ejemplo, todavía en este momento, ¿tú sabes cuántos hospitales se encuentran en un proceso de remodelación? Alrededor de 55 hospitales, que se está en todo un proceso seguido de cambio, de remodelación. Pero además, el cambio de una visión, yo no te voy a decir un cambio radical en cuanto a la visión de la economía, pero el acento, por ejemplo, en la microempresa, el acento en las asociaciones, todo esto de la cooperativa, la economía familiar, es otro proceso que amerita mucho mayor tiempo y que debe sustanciarse y que ya se ha iniciado a través de la visita sorpresa y otros mecanismos. Eso también puede justificarlo. Pero además, yo diría, bueno, el otro punto muy importante es que tiene que ver también con lo institucional, es el siguiente. En República Dominicana siempre hubo una intención de que tuviéramos un proceso de estabilidad política similar al de Estados Unidos, en donde ningún presidente pueda tener más de una reelección. Eso fue lo que se logró también con el cambio institucional. Una vez más y nunca jamás, lo cual de alguna manera puede permitir un mayor nivel de circulación de las élites y de los liderazgos dentro de la República Dominicana. ¿Y tú crees que no va a haber más nada más un periodo más? Yo creo que no va a haber más nada más un periodo más. Sin tener que hacer una modificación de candado ni nada de eso. La Constitución de la República actual no permite que nadie vaya más allá de 2 periodos electorales. La actual, ¿verdad? La actual no lo permite. Pero ella es modificable en cada periodo. Pero la modificación es más difícil, Holguín, mucho más difícil. ¿qué tiempo se toma, a juicio suyo como sociólogo, implantar una política como la que se está llevando a cabo con cooperativas, con visitas sorpresa, con apoyo a producción, para que quede afianzada de una manera tal que otro gobierno, aún sea de oposición, no pueda revertirlo ni hacerle un cambio radical que la ponga en peligro? Digamos que estamos diciendo que quizás en 2 periodos pues, se puede lograr eso, pero la verdad es... Quizás en 2 que periodos. Sí, quizás en 2 periodos, y yo creo que se puede lograr. Pero la verdad es que el tiempo va a depender de qué tanto se logre desde el gobierno, desde las organizaciones que apoyan esto, convencer a la ciudadanía de que deben fortalecer, demandar y evitar que haya retroceso en esto. Porque nosotros hablamos muchas veces de que, bueno, si un liderazgo hace esto o aquello, y nos olvidamos que la principal misión, y si se dan cuenta, ha sido lo que ha intentado el presidente Danilo Medina, es fortalecer el tejido social, fortalecer el sentido de pertenencia y ciudadanía a una nación y defender esa conquista desde la ciudadanía misma, que sea una defensa del pueblo mismo. Fíjate que no es casual que en la actividad que se hizo de lanzamiento de la candidatura del presidente, la principal protagonista fue la ciudadanía. Si te das cuenta, fue hasta inclusive sí, quien presentó al presidente. Ese es el mensaje, esa es la intención. Lo que se está haciendo no es para lograr un liderazgo X, sino y después de tu experiencia de ver de cerca el poder, después que un partido lleva a un hombre al poder, el partido, la maquinaria del partido, el dinero de los recursos, hacer un gobierno que realmente como debe de hacerse, con todo el librito de transparencia, de no corrupción, de justicia, sin romper con el partido, es posible hacer un gobierno sin romper con la organización política. Bueno, ¿Por qué? Porque te van a decir los del partido, ay, qué pendejo está este, y nosotros vamos a ganar para que entonces fulano sea el que se beneficie. Bueno, mira, tú lo ves por el partido, yo te voy a decir todavía más. Yo a eso lo llamo las restricciones políticas que tiene cualquier presidente que vaya. Pero no solamente el partido, también están los grupos corporativos, los grupos empresariales, Sí, los que han ofertado. los poderes Con lo cual, fácticos. ahora, la respuesta es, yo creo que sí, y se ha demostrado en este momento. Si tú te das cuenta, a veces nosotros, el tema de transparencia que tú señalabas, la cuenta única del Tesoro, por ejemplo. ¿Tú sabes lo que se ha hecho con la cuenta única del Tesoro? Manejar 75 mil millones de pesos a través de una sola cuenta, eliminando más de 2.000 cuentas que antes funcionarios la manejaban discrecionalmente. Eso es un hito.
en una institución como el Estado Dominicano. Pero además tú recuerdas cómo era que se asignaban la rectificación técnica de los permisos de importación que tienen que ver con el DRCASTA y esto. Se asignaban a ojo. Yo te lo doy a ti a beneficio. Ahora se hacen una subasta para eso. ¿Cuántos proveedores del Estado hay en este momento? 10 veces más que antes. 57,000 proveedores del Estado. ¿Y por qué hay esos proveedores? ¿Cuántos jóvenes ingenieros han sido beneficiados por un concurso abierto, limpio, que está ahí y han construido escuelas? Eso también es un elemento que se debe tomar cuenta. Es cierto que hay restricciones políticas, eso es indudable, nadie puede negarlo. Ahora, es cierto que sí se han hecho avances importantes que han ido y han afectado algunos intereses de eso. De hecho, precisamente ahí es donde viene, y insisto en esto, de por qué la apelación a la gente, por qué la apelación de que la gente se empodere, se adueñe de estos procesos, porque son los que van a permitir que no se echen para atrás, y lo que van a permitir que sea quien sea que venga, solamente puede ir hacia adelante, no volver hacia otros aspectos donde había mayor nivel de opacidad. Bien. Ramón, encuestas. Cada vez que hablamos de encuestas, que es una fotografía del momento y que es un instrumento para los partidos modificar su posición. Pero en el caso de lo que está pasando, hoy ocurrió algo, que apareció una encuesta hace una semana que le da 57% al gobierno, a Danilo, y ahora una que le da 52%. Y normalmente uno piensa que hay una trabasación del descenso normal, natural del que está en el poder. Sí. Ahora, el temor que hay es si en los 100 días que quedan, 103 días que quedan, realmente las cosas van a descender a un nivel de una meta que tiene la oposición, que es la segunda vuelta. Puede ocurrir que en 100 días Danilo Medina, en vez de 52, se ponga en 49? No creo, no veo evidencia de eso. Si nosotros lo vemos, mira, todas las encuestas, independientemente de la crítica que se le han hecho a algunas y algunas evidencias de manipulación, pero ninguna de las encuestas se ha atrevido a ponerlo por debajo de 50 al presidente Danilo Medina. Y ninguna se ha atrevido, de las más o menos aceptadas, a poner por encima de 35 a Abinader. Ninguna. Si tú te pones a ver la historia de la República Dominicana y de las elecciones dominicanas, ningún presidente, ninguna candidatura ha logrado una diferencia en algunos sitios de 40, en otros de 30 y en donde menos de 15, salvarla, desde febrero hasta mayo. Ninguno lo ha logrado. El único que logró eso, y lo logró en un proceso de un año, fue precisamente Danilo Medina, en su enfrentamiento con Hipólito Mejía, y eso ocurrió en el 2011, no en el 12. Si tú te recuerdas, todo el proceso de lo que le llevaba Hipólito, ya en diciembre estaba en un empate técnico, y la Gallup precisamente de enero de aquel año 2012 ya ponía como ganador. Pero salvando ese mes, ¿puede repetirse el asunto Danilo-Hipólito con Danilo-Abinader? Se puede repetir que Danilo le gane y en primera vuelta. Y no puede ser que en los 3 meses Luis revierta eso. No veo evidencia, la verdad es que no. O sea, lo que hay que preguntarse es cuáles serían los hechos que podrían provocar que de alguna manera el panorama electoral, que ya se ha visto bastante definido, pues cambie tan radicalmente como para eso. Qué sé yo, una crisis económica a nivel mundial que lleve a la gente tendría que ser un hecho extraordinario. Y Leonel suma en este momento, Leonel. Suma en el sentido de que mantiene la unidad partidaria. Y que eso se va a reflejar en encuestas pronto, de que posiblemente vuelva a los 57. Bueno, es que yo creo que sigue en 57. Pero sí, ya. Desde tu punto de vista puede ser. Mira, el problema es que si tú lo preguntas por ahí, pero míralo como el símbolo. Míralo lo que significó el acto precisamente de lanzamiento. ¿Qué significó? El que la organización política principal de la alianza que lleva a Danilo Medina se presenta como una organización compacta, como una organización en donde todos sus capitanes y generales van a trabajar hacia un mismo objetivo,
el triunfo de Danilo Medina. Claro que eso tiene que reflejarse positivamente, pero además en el acto, si te diste cuenta, el hecho del protagonismo de la ciudadanía y sobre todo de personas beneficiarias de los que han sido los buques insignia de este gobierno, jornada extendida, visita sorpresa, la barquita, todo aquello del Bajo Yuna, que la gente se olvida de que hace 3 años las inundaciones en el Bajo Yuna eran cotidianas y que eso se hizo un dragado y se vio ahí cómo se modificó y se logró que eso no ocurriera. Es decir, hay una serie de elementos que presenta ese acto simbólico que yo creo que van a influenciar para que se mantenga no solo la unidad partidaria. La modificación, a mi entender, de los resultados de la campaña del PRM y su candidato obedece a una concentración del poder PRDista tradicional. O sea, el poder PRDista, el voto PRDista, que es duro en un 42% a través de todas las elecciones, aproximadamente, se está concentrando en Abinader, no por Abinader, sino porque ve viable la candidatura. Entiende que Vargas Maldonado no va a ninguna parte a la cola del PLD. Es una interpretación de cómo se comporta el votante PRDista que quiere vida propia en el negocio. No quiere estar a la cola de otro. No se había dado el caso nunca, salvo en la primera elección, pero el candidato era Juan Bosch. Sí. Y tenía los votos balagueristas. Ahí el que estaba a la cola era Balaguer. Pero no se ha dado nunca el caso del PRD detrás de otro. Así es. El PRD es un partido principal todavía. Pienso que esta participación electoral lo va a debilitar mucho, pero hoy lo que se está haciendo es una concentración del PRDismo en la candidatura, en la pobre candidatura de Abinader, que no tiene oferta alguna. Mira, lo primero es que estoy de acuerdo que concentra ese voto que llama PRDista duro, y voy más lejos. No hay que negar que un partido que ha tenido mucho tiempo en el poder también desarrolla ciertas animadversiones. Y Abinader, como el posible, digamos, antagonista real del presidente Danilo Medina, pues concentra precisamente esos votos. Lo que yo difiero es en el caso de hablar de 40 y algo %. Primero que nada, tenemos que pensar en un efecto de lo demográfico. Pero Hipólito lo sacó. Pero no. El candidato más malo que se puede inventar sí, nadie. Pero Hipólito, ¿en qué año lo sacó? Lo que te quiero decir es el efecto demográfico, ahí es donde voy. ¿En qué año sacó Hipólito esas cantidades de votos? En el 12. En el 2, no. En el 12, bueno, no, pero en el 12 no fue el voto PRDista tradicional, es que ese ahí es diferente. Yo estoy hablando del año 2004. Desde mi punto de vista, el voto PRDista tradicional no llega a ese nivel porque es el voto para quien el PRD era un símbolo real, un símbolo de la democracia, etcétera. Pero cuando yo te dije tiene que tomar los efectos demográficos, es el siguiente. Para una gran parte de la juventud, para una gran parte importante de las personas de 40 años, el PRD ya no es ese PRD. El PRD es el PRD de alguien que se suicidó, de un presidente que se suicida en el poder, de un presidente que sale con la peor nota de toda la historia, que tiene que ver con no sé cuántas cosas, y además de eso de un presidente que estuvo preso. Es decir, ese PRD ya no es el PRD que concentra esa cantidad de votantes. La coyuntura del 2012 es otra, y la coyuntura del 2012 tiene también de nuevo que ver con el desgaste en el poder de un partido, en este caso el Partido de la Liberación Dominicana, y precisamente con el reencanto con un candidato que fue lo que logró Danilo Medina en ese proceso. Pero bueno, eso lo vamos a ver con el proceso, al final del proceso electoral. Pero yo no creo que Abinader logre concentrar esa cantidad de votos que tenía Hipólito Mejía. Ramón, hay algunos puntos que yo quisiera analizarlo por separado. La oferta, a pesar de que se está en el poder y desde el poder es difícil hacer oferta, porque te preguntan por qué no lo está haciendo. La oferta de Danilo es más positiva que la que hace la oposición,
porque la oposición solamente critica. Y además con una base. Y está criticando cosas que son conquistas de este gobierno, que es lo Así peor. Es decir, por ahí no hay suma. Hay un gran problema que es los candidatos. Usted está hablando del PRD y del PLD y todo el mundo minimiza el PRD diciendo ya el PRD no es el mismo. El PRD está en la cola del PLD, pero es boleta número 1 y hay personas aquí que son PRDistas y no votan ni siquiera por Colorado ni Morado, ni nada, votan PRD. Y además los problemas de inconformidad no solamente giran hacia el PRM, también hay gente que se devuelve porque Sí, no así. están conformes con 4,000 candidaturas que son activistas toditos. Es decir, eso tiene un valor multiplicador grande. El otro asunto es que el mejor candidato desde el punto de vista electoral era Hipólito. Y de antes dijo, si es Danilo yo no voy. Ustedes no han explotado porque no quieren problemas. Pero eso lo dijo Hipólito. Así es. Si es Danilo yo no voy. Es decir, dio por ganador a Danilo. Aún en el caso de él que era un buen candidato para quizás ganar ahora. La otra es su actitud frente al gobierno. No es colaboracionista, pero no es muy crítico. Y finalmente, el PRM, no creo que después que bajen las aguas y vean la candidatura, le lleve demasiado al PRD, aunque no tenga candidato. Y si tiene candidato es Danilo. ¿En qué tú difieres? Bueno, yo lo que creo que ahí hay un elemento importante que puede responderle algo a José Israel, que tú señalabas. Cuando José Israel dice el PRM va a concentrar el votante del PRD, tú acabas de dar elementos de por qué no lo concentra, precisamente. Primero, porque la conformación de la boleta del PRM no es una boleta tradicionalmente PRDista. Si se dan cuenta, inclusive ahora mismo anda como una especie de 911 de los políticos que no tuvieron opciones dentro del PLD. ¿Quién es el candidato en Asua? ¿Quién es el candidato ya formado como senador? Sí. ¿Quién es el candidato en Asua? En Baní. En Asua, en Pedernal, en Elías Piña. En Baní. En Baní, en Santiago Rodríguez, que es Conatra, que nunca había sido candidato. Sí. Y si tú te pones a ver la boleta, no es una boleta tradicionalmente PRDista. Incluyendo que el símbolo del PRDismo que quedó en el PRM, que es Hipólito Mejía, no está en la boleta. Mientras que en la otra boleta... La mejor de lo que tú estás diciendo, la mejor prueba es que le dieron 40 diputaciones y 40 alcaldías porque no tenían. Exacto, pero además tú tienes el caso del propio Fello, por ejemplo, que se presentó una situación como candidato. Y Nina, el de Santo Domingo Norte. Y Nina, el de Santo Domingo Norte. Entonces, lo primero es que no va a haber esa conformación de la boleta que pueda reclamar, vamos a decirlo así, la tradición PRDista exacta, ¿no? No va a ser. Yo he dicho, yo creo que podrá asumir el voto. En República Dominicana hay varias determinantes de voto. ¿Por qué la gente vota? Aquí eso no se ha estudiado con mucha propiedad, pero nosotros hemos hecho algunos estudios, algunas encuestas. Y no es cierto, como algunos creen, que la gente vota por el que va a ganar. Esa es una de las determinantes muy limitada, que por eso creo que la manipulación de encuestas no tiene sentido y no tiene efectos reales. La manipulación de encuestas lo único que te logra es hacer que tu gente se anime y trabaje, pero más nada. Entonces, ¿cuáles son las determinantes del voto? Primero, un voto a favor que existe, real y efectivo. Voto porque yo me identifico con el partido, porque me identifico con el candidato, porque me identifico con este proyecto de alguna manera. Y cada vez ese tipo de voto se está fortaleciendo más. Y es un porcentaje importante de la población. Un voto que es el voto negativo. Voto porque este que le puede ganar, este que no quiero saber de él ni en pintura, etcétera, etcétera. Y claro, hay un voto también, que eso hay que decirlo, clientelar, que oscila en función de los beneficios inmediatos como parte de la industria Ramón, que pero tú se maneja. y José Israel, de esas firmas que siempre han acertado o tienen tradición de hacer un trabajo, ¿cuál es la fecha que para ustedes dos
ya hay que ser serio y no se puede jugar con... La última encuesta que se presenta. ¿Pero cuál es la última? La última que ellos presentan, hay algunos que presentan la última en abril, hay algunos que la presentan a principios de mayo, hay algunas, pero la última encuesta que una firma presenta, esa es la La otra se puede hacer algún juego. La otra, creo que hay evidencia de que en algunos casos, no voy a decir cuáles, pero en algunos casos hay evidencia de que se hacen algunos rejuegos. Pero el juego lo permite también en la medida del voto no sea consolidado. Claro. Porque tú haces las muestras con público diferente. Te puede dar resultados diferentes. Pero mira, por ejemplo, el caso nuestro. Yo hago encuestas, obviamente es parte de mi trabajo, y te digo, sistemáticamente, hasta la última que hice fue el finales de diciembre del año pasado, sistemáticamente el presidente se me ubica entre 57 y 60. Nunca ha bajado de 58, mejor dicho. 58 era la cifra, la 57 fue la Gallup. 58. Y Abinader nunca me ha pasado de 31. Nunca. Sistemáticamente. Eso para mí es un perfil que significa que hay ya una definición bastante grande a diciembre del año pasado. O sea, hace un mes. A veces uno tiene la impresión, usted está hablando hace un momento de cómo el PRM es una especie como de ambulancia que va recogiendo heridos, así. Y uno a veces se pone a pensar, si es que la alianza en torno a Danilo Medina está siendo cualitativa, es decir, está decidiéndose por quién van a ser sus aliados, no tienen la puerta abierta para todo el mundo, o simplemente es una cuestión que los que están sintonizados en una misma frecuencia se han ido juntando. Mira, a mí me parece que hay un poco de todo eso, pero por ejemplo, yo no puedo interpretar, yo no soy de los jefes que deciden los asuntos de la alianza dentro del Partido de la Liberación Dominicana, pero a mí me alegró mucho que no tuviéramos alianza ni con el Partido Reformista, ni con el PE, ni con la Fuerza Nacional Progresista, ni con otras organizaciones que tienen una tradición más de derecha y conservadora, pues yo soy un hombre que me siento más progresista. Y yo creo que eso ha beneficiado en este proceso, y sobre todo porque el tipo de políticas sociales y políticas públicas que se lleva a cabo en este momento son más progresistas que las anteriores. Hipólito Mejía y Leonel Fernández eran los que uno proyectaba como candidato para ahora. Sin embargo, ahora nos encontramos con Danilo y con Luis. ¿Tú consideras que esos dos ex candidatos o ex precandidatos podrían girar un poco hacia el lado contrario? Es decir, aunque Leonel estuviera ahí, quizá no haga todos sus esfuerzos. Y aunque Hipólito esté con Luis, tampoco está haciendo todo el esfuerzo debido. Bueno, yo creo que el acto del 31 de enero es una evidencia de que habrá unidad dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Mira, hay una confusión. Siempre se ha hablado, por ejemplo, de que el PRD es un caos, que la gente, y la tradición que se lleva el PRM, que nada más se viven matando los dirigentes entre ellos, que se viven discutiendo. Y la verdad sea dicha, esa es una situación que se presenta en cualquier partido político, en todos los partidos políticos. Y yo he dicho en varias ocasiones, inclusive, que es saludable que hayan esos enfrentamientos en los partidos, porque permite que los partidos crezcan, que los partidos aprendan, que es parte del ejercicio de la democracia. El secreto no es si hay o no diferencias internas, el secreto es si ese partido es consciente y tiene los mecanismos institucionales para, una vez dirimidas las diferencias internas y las decisiones tomadas, ir hacia donde tiene que ir todo como por ejemplo en un proceso electoral. Y yo creo que eso es lo que ha provocado que el Partido de la Liberación Dominicana, que a veces nosotros nos olvidamos de eso, hace poco era uno de los partidos minoritarios, hace 25, 30 años. Eso es poco tiempo en términos políticos. No, Balaguer lo graduó. Y ya es el partido más grande y se ha mantenido por bastante tiempo. De poder. Pero no fue eso solamente, porque hacia eso vamos. En el año 2000, recuérdate, gana Hipólito Mejía y la votación del PLD fue apenas de 23,000 y algo. Ya fuera del poder, el PLD se mantuvo y se reconstruyó y se rehizo. El secreto del PLD ha sido precisamente eso. Existen las contradicciones internas, pero tienen un espíritu comunitario, de partido. Y al final, cuando se dirimen las situaciones, trabajan todos juntos hacia un mismo lugar. Siempre Eso que se cumplan los acuerdos, porque los candidatos no se han puesto.
yo vuelvo y digo, vamos a ver hacia el futuro. Los candados están ahí, existen porque no va a haber No, la proceso de ferretería hay modificación. mucho. Sí, pero hay algo que es importante. De ahora en adelante, tenés una primera vuelta, ganar en primera vuelta. ¿Qué se puede hacer para que esa situación no cambie? Es decir, meterme la bola en los bolsillos y no jugar, o tener mucho cuidado, porque sabemos que una situación internacional puede cambiarlo. Una variante económica también. Ahora, ¿cuáles son los puntos que hay que cuidar? Mira, lo primero que hay que hacer y hay que tomar en cuenta es que en términos reales y efectivos, el presidente no estaba en campaña. El presidente acaba de anunciar que va a salir a la campaña. Y salir en campaña es 100% positivo. Claro que sí, Es peligroso. positivo. No, salir a la campaña. El presidente dijo, sábado y domingo, que eran los días de la visita sorpresa, que eran acciones gubernamentales. Se pasaron a los viernes. Se pasaron a los viernes como acciones gubernamentales. Y nosotros vamos a salir a hacer la campaña para que nos vean. Obviamente que va a ser una campaña relativamente corta, pero obviamente que es positivo, porque el presidente, inclusive esa ha sido la orden que ha dado, de que se mantenga el ritmo de trabajo dentro del Estado. Pero lo que te quiero decir es, vamos por partes, como Jack el Destripador. Salir en campaña es un elemento positivo porque lo pone precisamente a hacer las ofertas, a explicar, como tú decía hace un momento, el presidente tiene no solamente que basarse en su obra de gobierno, tiene también que reencantar a la gente y decirle lo que va a hacer más adelante, como bien efectivamente hizo y estableció los 8 ejes del nuevo programa el 31 de enero en el acto de lanzamiento. Pero además de eso, una ventaja que tiene el presidente es que precisamente ha dicho claramente que no se debe detener las acciones del gobierno y él va a continuar haciendo la visita sorpresa, lo único que los días de semana, y va a continuar el ritmo. Un gobierno que una evaluación, cualquier evaluación que se pueda hacer, dice que efectivamente está colocando el acento en la política, en la gente, que está colocando la economía al servicio de la gente y no a la inversa, que tiene políticas sociales que ofrecer, que tiene méritos que hacer, que tiene evidencia de que está haciendo lo que la gente necesita. Eso ya también es parte de lo que le va a salir, le va a dar rentabilidad política y beneficio político en el proceso electoral. Eso forma parte de eso. De la campaña. Sí. No forma parte de la campaña, forman parte de las acciones gubernamentales tradicionales que evidencia que los funcionarios están cumpliendo con su deber, las cuales, como deberíamos pensar todos los políticos y todo el que está en esto, te va a dar beneficio político porque tú estás haciendo lo que la gente quiere. Pero no es propiamente campaña política. Campaña política es sábado y domingo. Pero convertir la escuela en una guardería de mañana y tarde no es campaña política. Convertir la escuela en una guardería. La escuela dominicana. Creo que estás interpretando la jornada extendida como eso, ¿no? Sí, no, pero incluso mucha privada es guardería, porque no se educa. La escuela es educación. La mayoría de las escuelas dominicanas son guarderías. Se ha extendido la guardería, pero no se ha extendido la educación. Bueno, son dos procesos separados, yo lo sé, pero los efectos son de guardería. No solo. Mira, hay todo un proceso de redefinición del currículo, pero se ha avanzado muchísimo en la calidad de la educación también. Yo no te voy a decir, estamos en el momento óptimo, yo no te voy a decir eso. Yo te puedo decir, bueno, sí, guardería con un buen nivel educativo, con un aceptable nivel educativo, que falta, efectivamente. Pero aún lo de guardería, como tú dices, tiene un efecto importante en la familia. Y en la política. Y en la familia. Porque en la familia dominicana, el hecho de que los muchachos se queden en la escuela hasta esa hora, permite que sus miembros más adultos no tenga que quedarse uno de esos miembros atendiendo a los muchachos, sino claro, que pueda irse a trabajar. ¿Pero la tanda extendida es un invento de Danilo Medina o es una tendencia? La tanda extendida existe en otros países. Bueno, no porque es se un está invento. hablando como si eso fuera una cosa mala que Danilo ha instaurado. No, lo que pasa es que yo quiero... Yo no he hablado de mala. Pero según una guardia efectiva, una guardería para poner muchachos, un depósito de muchachos. Si a eso vamos, entonces nosotros vamos a tener un problema, no aquí, en el mundo entero. Cualquier política social beneficiosa de la población va a tener que ser vista entonces como una forma de hacer política. Ahora yo te pregunto... Es una forma de hacer política. Pero yo te pregunto, ¿es malo que un gobierno base la política, base su acción en beneficiar a la gente?
y que la política sea eso. Mira, yo creo que eso es lo que nosotros queremos. No es malo esencialmente, pero puede ser perverso. Pero eso es lo que nosotros queremos. O sea, yo lo que quisiera que todos los políticos pensaran en que la mejor forma de hacer política es tener políticas que vayan en beneficio de la población. Eso es lo que yo quisiera. La Esa es la pena es que los gobiernos, cuando hablan de corrupción, no hacen política, que la política sería no tener gobiernos corruptos. Sin embargo, ahí ellos hacen caso omiso a eso. O que la ciudadanía se empodere más con el tema. Seguro. Porque eso es lo que estamos diciendo. Pero, oye, es inevitable. Bueno, pero la ciudadanía... Si a eso vamos, toda la política, cualquier política en cualquier parte del mundo va a ser definida como una acción política para ganar rentabilidad política. La ciudadanía lo que Todas. tiene que hacer es No, elegir gobiernos que actúen por ellos, no empoderarse, porque vamos a tener entonces 10 millones de poder. Cuando digo empoderarse es asumir una política como propia y defenderla, no importa quién esté. Uno tiene Es que en ese buscar concepto. una persona que represente a uno. No, en eso estamos de acuerdo. Pero esa persona que represente, exigirle que le dé Y continuidad hacer a estas cosas que política, están bien. y hacer política, yo estoy de acuerdo contigo, hacer política no es malo. No. Lo que pasa es que ellos hacen política cuando les conviene hacer Pero política. vuelvo y digo, beneficiar, políticas sociales que benefician a la población. Visitas sorpresas que han sido satanizadas en algunos sectores, han querido satanizarlas y no se dan cuenta de lo siguiente. Si hay un tipo de acción gubernamental que fortalece el sentido de comunidad de la gente, que fortalece el sentido de independencia de la gente, que fortalece lo colectivo, que fortalece el que la gente crea en sí misma, son la política, son las visitas sorpresa. Porque las visitas sorpresa se hacen a una asociación, por ejemplo. No se hacen ni a una persona, no se hace a un dirigente político, Ni a un partido. ni a un partido, ni nada de eso. Se hacen a comunidades, asociaciones. Cuando el presidente va, no regala nada, préstamo. Pero además de eso, préstamos a actividades que ya están encaminadas, que ya se están realizando, que ya hay evidencia, que hay planes. Y además de eso le dice, ¿y saben qué? Pónganme más gente ahí. No solamente ustedes, vamos a asumir más gente a esa asociación, a esa cooperativa. ¿Cuánto necesitan para más gente? Y ellos son esas mismas personas, ellos y ellas, quienes hacen el trabajo. Y Jorge, pero en ese mismo orden, échame gota en los ojos, que te confieso que ahí no entiendes. Hacen una rifa para 10.000 aulas, para poner un ejemplo. Y ahí se la sacan ingenieros que ni tienen recursos, compran una jipeta, se matan se dan un tiro por los pagos, 1000 cosas. La pregunta es, ¿realmente el librito te dice que debe ser una empresa con todos los recursos, que haga todas esas aulas y que le lleve un paquete de cuarto al político de turno? ¿O ese es el sistema que funciona? Pero mira, ese sistema no solamente ha funcionado, sino que funciona, pero además tiene otros efectos beneficiosos que nosotros hemos visto. Las estadísticas han establecido que se han sacado más de 700.000 personas de la pobreza. ¿Tú sabes cuáles son parte de las políticas que han logrado eso? La visita sorpresa, porque ha descentralizado todo esto y ha permitido que trabaje. La jornada extendida, que ha permitido que proveedores locales de carne, de el pan que se hace, tengan mayor trabajo y mayor demanda, locales de esas mismas escuelas, y los sorteos de obra, porque dentro de los sorteos de obra, como no son tampoco las grandes empresas constructoras, que son los pequeños ingenieros, tienen además la orden de que tienen que comprar el material en la zona donde se está realizando. Y eso ha permitido un mayor nivel de redistribución de la pobreza, de los ingresos, vía el trabajo. Bien. Vía el trabajo, no dádivas. Yo quiero terminar haciendo una pregunta. ¿Tú crees que la elección de Luis Abinader y del PRM sería un paso de avance para el país? ¿Perdón? Si la elección de PRM y Luis daría un poquito de beneficio, ¿eh? Exacto, José Israel te lo está diciendo. Tú me estás preguntando. No, porque tú eres sociólogo. No, pues yo no creo. Él es escritor, antes que sociólogo es escritor. Te lo voy a preguntar. Pero ahora es empleado público. Sí, pero yo te lo voy a preguntar a ti. ¿A qué? Luis Abinader sería un paso de avance en este momento. Mire, compadre, el PRD es el desorden. El PR, El desorden. El PRD lo desencuaderna todo.
Y él está desencuadernado en este momento. Ya, ¿verdad? Imagínate todo lo O que sea, va a ¿tú estás de llegar. acuerdo conmigo? Eso no. Los puedo hacer nada. Te contestó por ti, No, ¿verdad? está bien, pero eso es una pregunta de una obviedad extraordinaria. Pero tal vez yo quería No, porque comentarle. tú puedes decir, bueno, indudablemente Luis representa lo nuevo, pero nosotros representamos algo que tú sabes por dónde te van a venir. Tú sabes por dónde te van. Ramón, gracias. Ramón Tejada Holguín, le damos las gracias, sociólogo y director. Tú dices que es escritor, ¿verdad? Primero escritor. Bien, gracias, Ramón. Tengo un par de libritos publicados. Bien, gracias.